gracias al Señor en esta hora que nos permite alabarle, bendecirle y glorificar su santo nombre. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, te damos gracias en esta hora. Mira, Padre eterno, todas las personas que nos ven, que nos oyen, Señor amado, están en tus manos. Bendice y fortalece a todos por nombre, tanto el que te conoce como el que no te conoce, Señor de la gloria. Que tu palabra vaya a sus corazones, a nuestros corazones, porque tu palabra siempre edifica, Señor. En el nombre del Cordero de Dios estamos en tus manos y bendícenos a todos, Señor. Y que esta palabra corra, Padre, para que lleve la edificación, Señor, a tu pueblo. En el nombre poderoso del Cordero de Dios. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Hoy tenemos como tema el propósito del bautismo. Y vamos a hablar del bautismo en agua. Bueno, muchas veces, hermanos, entendemos que bautizarse es como que un procedimiento. Y no es netamente un procedimiento. Sí es una de las fases en las que nosotros tenemos que entender, y considero que es la parte importante y principal para que nosotros vengamos al conocimiento del Señor, pero que tenemos que aprender a entender que previamente a que vengamos al bautismo, en nosotros tiene que haber una característica de la que le vamos a llamar creer en el Señor. Tenemos que aprender a creer en Él. ¿A creer en qué? En el mensaje de la palabra. Cuando nosotros creemos el mensaje de Dios, es cuando venimos a estar preparados para ir al bautismo. Ahora, quiero que vayamos a la carta de los Romanos, capítulo número 6. Y dice la palabra del Señor, desde el versículo 1. Quiero llevarlo hoy a una lectura bastante extensa. Vamos a tener una lectura porque necesitamos no solamente llevarle un mensaje, una enseñanza. No, necesitamos tener la comprobación dentro de la palabra de lo que dice en cuanto al área del bautismo. La necesidad que debemos de tener en que vamos a comprenderlo y vamos a respetar esta decisión. Y es algo importante que quiero que lo vaya viendo. En que el bautismo en agua no es solamente para una ocasión. Es algo que usted tiene que comenzar a vivirlo a partir del momento en que lo hace. Y que de ahí en adelante tenemos que proyectar una vida en ese sentir. Una vida dentro del bautismo. Porque vamos a tener cambios en nuestra vida. Ahora, por eso es que dice la palabra del Señor que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué? Porque el bautismo es lo que nos hace. El bautismo nos da una renovación en el Señor. Dejamos de ser lo que éramos antes y nos constituimos en alguien totalmente nuevo. Pero para ver esto, tenemos que ir a la palabra y vamos a leer capítulo 6 del libro de Romanos. Capítulo 6, versículo 1, dice la palabra. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y dice el 2, por supuesto que no. No vamos a continuar pecando. ¿Por qué? Porque si continuamos pecando después de haber realizado un acto de ir al bautismo, lo que tendríamos entonces es un engaño. Estaríamos engañándonos en cuanto a eso. Por eso es que no podemos continuar pecando. En la palabra encontramos esto. Entonces, ¿deberíamos seguir pecando para que la maravillosa gracia de Dios se manifieste? No, porque la gracia del Señor ya se manifestó en nosotros. Y oiga, si seguimos pecando, lo que podríamos tener es una condenación. Y aquí no queremos entrar. Por lo tanto, veamos lo que sigue. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? No es posible eso. Si nosotros hemos muerto al pecado, es algo que no solamente lo vamos a llevar en palabra, sino que nosotros tenemos que mostrárselo al Señor en hechos. Y para que lo tengamos en hechos, tenemos que tenerlo en el corazón. Y para que esté en el corazón es porque ya hemos caído el mensaje de la palabra. Miren, si hemos caído el mensaje de la palabra del Señor, que es ese mensaje de salvación, porque este es el propósito principal, a través del que manifestamos ese creer en el Hijo amado, en Jesucristo. Pero que mire que para nosotros nos lo dejó bastante fácil nuestro Dios, porque al Señor le tocó ir a la muerte, ir al sufrimiento. A nosotros no nos toca el sufrimiento, más que únicamente de que vengamos a tener la capacidad de creer en su Hijo. Y aquí es en donde muchas veces fallan las personas, porque a veces vienen al bautismo, pero vienen emocionados
perdonados y siguen haciendo su práctica normal y piensan que es una situación rutinaria, religiosa. No, no es de esa forma, porque acá previamente, como ya lo dijimos en el inicio, de que vengamos al bautismo, tenemos que creer la palabra. Cuando la creemos, nos preparamos para ir al bautismo, y es porque estamos creyendo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, esa obra que Él hizo, nosotros también tenemos que mostrarle que estamos en Él y que morimos al pecado. Y esto es a través de la decisión que estamos tomando, que ya hemos tomado. Pero es necesario que entendamos que esta es una práctica en que si tú ya te bautizaste, es algo que debes de aprender a mantener en tu vida. ¿Por qué? Porque es algo que te tiene que sostener de la mano del Señor. No tienes que continuar en las prácticas del deseo, del desorden que antes podías haber tenido o que vivimos, sino que ahora nosotros ya no podemos ser gobernados por nuestra naturaleza. Y aquí es en donde viene ese cambio de vida, porque antes vivíamos en ese proceso en cuanto al deseo, pero el deseo gobernaba. Ahora ya no nos domina el deseo. Por lo tanto, la esclavitud que teníamos antes hacia el pecado, la venimos a entregar al Señor Jesucristo, y Él nos libera, nos sana, nos restaura, nos perdona y nos levanta. Pero sigamos acá leyendo. Dice el versículo número 2, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? No es posible que vengamos a retomar otra vez la vieja vida, la vieja naturaleza. Muchas personas están dentro de las congregaciones y piensan que porque hicieron el acto del bautismo, ellos pueden seguir viviendo como a ellos les place en este caso. No, es necesario que venga un cambio en la vida de la persona. Si en la vida de la persona no ha habido un cambio y estás viviendo tú que piensas que porque estás dentro de una congregación estás a salvo, no es eso. Lo que te hace vivir a salvo es porque has creído el mensaje de salvación, y la evidencia de lo que has hecho, que estás creyendo, es que en ti hay un cambio de vida, el cual lo formula la palabra del Señor en cada persona que cree ese mensaje de salvación. Dice el versículo 3, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Esto es algo glorioso, porque cuando nosotros venimos a Él, al bautismo, esa es una simbología de la que cuando Él muere, Él va a la tumba. Eso es para nosotros también la simbología cuando nos sumergimos en el agua y venimos de regreso, morimos y somos vueltos a la vida, porque recibimos el perdón de pecados. Pero cuando eso ocurre, quiere decir que tu vieja vida también ha sido muerta, que cuando tú vas al bautismo, también tu vieja vida muere. Ya no tienes más que practicar lo que antes era, y ya no es más para ti eso. Ahora tienes una vida totalmente nueva. Mira lo que dice en el capítulo número 7, aquí donde estamos en Romanos, y versículo número 5, dice: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de la persona, dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte, porque la ley podía decir únicamente: no robes, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, cuando eso nada más es dictado de esa forma, no había una justificación. Pero al haber una justificación en nuestra vida, que únicamente se puede obtener a través de creer en nuestro Salvador Jesucristo, cuando creemos en Él, hemos venido a tener esa justificación. Por lo tanto, ahora ya no vamos a tener ese control de nuestra naturaleza para que vengamos a obedecerle, y de esa forma vivamos dentro del cumplimiento de los deseos, para que nuestras acciones vengan a ser realmente cambiadas por el Señor, y no en un proceso de la vieja vida que teníamos antes. Es importante
Dice ahora entonces, porque fuimos unidos a Cristo en el bautismo y entonces nos unimos en su muerte. La muerte del pecado queda ahí juntamente con Él, porque Él murió para eso. Dice la palabra del Señor que si nosotros seguimos pecando, entonces lo que tenemos por causa de lo que seguimos pecando es una horrenda expectación de juicio, porque ya no hay perdón por esos pecados. Imagínate qué situación tan terrible en la que podemos caer. Pero es importante que veamos estas áreas en nuestra vida. Dice el versículo 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Mira que la simbología que se usa es porque estamos creyendo. No es por una conducta meramente religiosa. No es porque previamente estamos creyendo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Pero vamos a centrarnos en el proceso de que nuestra vida antes era llena de pecado y controlada por el pecado. Pero cuando venimos al bautismo, esto es importante porque nuestra área de muerte, el Señor la ha llevado. Y por lo tanto, nuestra conducta de muerte, Él la cargó sobre Él, para que ahora nosotros vengamos a tener esa liberación y vengamos a tener una vida nueva. Pero es interesante para nosotros porque todo esto se hace de acuerdo a la fe. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo número 16. Encontramos que la palabra del Señor también nos indica. Y vamos a ver acá, capítulo 16 y versículo 16 del libro de Marcos. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. ¿Será que el Señor está condenando a la gente? No, no está condenando a nadie. Lo que acontece es que dice, vamos a darle un poco de mayor interpretación a este versículo de la palabra. El que cree y sea bautizado. ¿Te das cuenta que venimos hablando de que el que cree está preparado para ir al bautismo? Entonces, primeramente, si la palabra no la estamos creyendo, no estamos preparados para ir al bautismo. Por lo tanto, los pecados no son quitados porque la persona sigue practicando el pecado. Es necesario que revises tu vida, que revisemos nuestra vida. ¿Realmente yo estoy creyendo la palabra? ¿Y la palabra está realizando ese cambio de vida en mí? Pregúntatelo. Pregúntatelo para ver si realmente estás en el camino correcto, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que revisemos para ver si estamos en el camino correcto, dice la palabra. Por lo tanto, si nosotros estamos creyendo, entonces vamos al bautismo y vendremos a tener la salvación. Pero si no se está creyendo, entonces dice, se tiene la condenación. No es porque el Señor esté condenando a alguien, sino que este es el proceso en el que se está enmarcando esta obra que el Cordero hizo. Si estamos recibiendo la obra que el Cordero hizo en la cruz del Calvario, y que no es difícil para la humanidad, porque únicamente tiene que aprender a creer en la palabra. Quiere decir de que cuando estamos creyendo, nosotros lo que estamos manifestando es fe. Mira, si estamos manifestando fe, porque la palabra así lo dice, que sin fe es imposible agradar al Señor. Por lo tanto, si no tenemos fe, no podemos creer. Así que es necesario que vengamos a creer en el Señor. Pero escucha, hermano y hermana, en el capítulo 10 de Romanos dice la palabra del Señor y versículo 17, así que la fe viene por el oír la palabra, dice. Así que si la fe viene por el oír la palabra del Señor, quiere decir de que cuando nosotros venimos al bautismo y estamos creyendo de la manera en que vamos en aumento, porque nosotros vamos caminando hacia el blanco, que es el Cordero para nosotros, que es nuestra vida eterna. Por lo tanto, es importantísimo que pongamos atención para que podamos caminar hacia Él. ¿De qué forma? Sin desmayar en nuestra fe, sino creyendo en Él.
Pero si esa fe con la que nosotros iniciamos no la continuamos trabajando, es posible que esa fe venga a menguar, porque el enemigo también te atacará. El enemigo también ataca al ser humano. Dice la palabra del Señor que allá en el libro de Pedro dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente alrededor. Si hay debilidad te va a atacar. Por lo tanto, es necesario que nuestra fe venga a ser fortalecida en el bautismo para que podamos mantenernos dentro de las prácticas del cambio de vida. Porque hoy, hermano y hermana, es interesante que también atendamos la palabra. ¿Por qué? Porque a veces las personas no pueden hacer el cambio total en su vida, sino que tiene que ir de una manera paulatina en su cambio, en el proceso, porque a veces es difícil, pero el Señor le va enseñando a través del conocimiento que va obteniendo de la palabra. Pero si no le dedicas el tiempo a la palabra del Señor, entonces es posible que tú no estés dentro del proceso del conocimiento y por lo tanto tu fe no está creciendo, sino que es necesario que vengamos a oír y atender estas fases de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo eso, que el que no cree, el que no está creyendo, quiere decir de que si no está creyendo no está preparado para ir al bautismo. Por lo tanto, necesitamos tener verdaderamente esa fortaleza en nuestra vida que solamente te la puede dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor. Cuando dice la palabra en Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír la palabra, es necesario que entendamos que necesitamos seguir cultivando la fe, fortaleciendo la fe, para que sigamos creciendo en la fe. Por lo tanto, vamos a continuar creciendo en esas características de vida de las que el Señor nos ha dado, para que vengamos a tener un cambio de vida. Ya no vengamos a tener esas acciones que antes estaban en nuestra vida, que eran acciones de muerte, sino que ahora vengamos a tener verdaderamente el cambio, que nuestras acciones vean a ser acciones de vida eterna. Aleluya. Dice el versículo número 5. Mira, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Pero vamos dejando la parte de la resurrección por una parte, pero quiero que tomemos, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Escucha, entonces, quiere decir de que si nosotros venimos hoy al bautismo, pero vamos a morir dentro de 15, 20 o 30 o 40 años, no sé, por ahí. Quiere decir de que esos 20 o 30 años que llevamos sobre la tierra, tenemos que vivirlo en santidad, en justicia, en el proceso del crecimiento que tú y yo deberíamos de aprender a tener de una manera responsable, porque cuando hicimos el proceso del bautismo es un compromiso que estamos llevando ante el Señor. Es algo en donde nosotros nos estamos comprometiendo. Si estamos realizando un compromiso, es necesario que también aprendamos a obedecer y que aprendamos a cumplir de acuerdo a lo que prometimos. ¿Y qué prometimos? Creer en el Señor. Hemos creído en el mensaje. Por lo tanto, mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo número 3 y su versículo número 27. Dice la palabra del Señor de esta forma: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como que si se pusiesen una ropa nueva. Aleluya. Eso es lo que verdaderamente hemos hecho. El Señor ha tenido tanta misericordia que a través del bautismo el Señor nos quita esas ropas sucias por el pecado y nos ha constituido hijos suyos, pero también nos ha dado una vestidura nueva, y esa vestidura nueva es la del Cristo de la gloria, la de su Hijo amado. Ahora tenemos una labor de caminar como Cristo caminó, en obediencia a la palabra, caminar para que verdaderamente el cumplimiento de la palabra se dé en tu vida, en nuestra vida, y nos mantengamos estando
firmes en la palabra del Señor, para que de esa forma podamos avanzar el camino de la vida eterna y podamos caminar hacia ese regalo que el Señor nos está dando. Pero no podemos seguir avanzando si en el bautismo no estamos haciendo bien las cosas. Podemos llegar a tener mucho conocimiento, pero si solamente tenemos el conocimiento pero no tenemos fidelidad, entonces no estamos haciendo mayor cosa, porque nuestras acciones están siendo pecaminosas. Es necesario, como dice lo que acabamos de leer, Gálatas 3:27, que nosotros dice que cuando hemos venido al bautismo, nos hemos puesto como una ropa nueva al Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él nos ha dado. Hemos dejado nuestra ropa de pecado, nuestra conducta, nuestras acciones de pecado. Por lo tanto, ahora dice la palabra, y mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 6 de Romanos, en donde estamos, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, tal como Cristo ahora fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Aleluya. Es necesario que aprendamos a vivir una vida nueva, y esa vida nueva quiere decir de que a partir de que entramos en el bautismo y le creímos al Señor por su palabra, hizo cambios en nuestra vida, y esos cambios son para que vayamos siendo aumentados cada día. Por eso es que dice la palabra que la vida del justo es como la mañana que va en aumento, cuando la noche está desapareciendo y la luz comienza a alumbrar hasta que llega el día perfecto, que es el mediodía. Entonces esto es algo glorioso, porque eso es lo que también debe de saber la persona, que nuestra vida está escondida en Cristo, y que es algo tan importante que debamos de ir teniendo en comunión con Él, para que vayamos entrando a una fase del conocimiento, para que no nos venga a gobernar más el pecado. Dice el versículo número 12 del capítulo 6, no permitas que el pecado entonces controle la manera en que tú estás viviendo a través de los deseos, sino que al contrario, mira lo que sigue diciendo, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para vivir en el pecado. Por lo tanto, eso es lo que dice el versículo 13 del capítulo 6 que tomamos. Ahora, interesante para nosotros, porque la palabra te está diciendo de que es interesante, de que los miembros que tenemos en nuestro ser, en nuestro cuerpo, tienes tus pies, tienes tus manos, tienes tus oídos, tus ojos, tus pensamientos, tu boca, cómo está siendo utilizada. Porque si tienes algo en tu corazón, dice la palabra del Señor, eso es lo que te contamina. Si tienes algo en tu corazón que no le agrada al Señor, no te contamina lo que comes, no estamos hablando de eso, pero no te contamina lo que comes, sino que lo que sale de tu corazón, porque eso te lleva a las acciones, ya sean justas o del pecado. Por lo tanto, es interesante que debamos de controlar la manera en que estamos viviendo. Tú conoces claramente lo que se constituye en pecado, porque la palabra dice con claridad, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 17 del libro de Santiago. Si tú sabes hacer lo que es correcto, porque lo has aprendido en la palabra, y no lo practicas, eso es pecado. Se constituye en pecado. Si tú sabes que estás siendo gobernado nuevamente por tu antigua vida, por tu antigua naturaleza, entonces quiere decir que estás volviendo otra vez al pecado. Por lo tanto, reconócelo, pídele al Señor misericordia y verás que Él te concederá los deseos de tu corazón. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos a constituirnos en una persona nueva, lo que dice en el libro de Colosenses, mira, dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo 1, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. ¿Y cuándo resucitamos? Resucitamos en el bautismo. Repito, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, entonces
pongan su mirada en las verdades del cielo. ¿Y dónde están esas verdades del cielo? En su palabra, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha del Dios de la gloria. Por lo tanto, si nosotros hemos sido resucitados con Cristo y que nos hemos mantenido, tenemos que continuar manteniéndonos para que podamos caminar hacia la vida eterna. Pero nosotros estamos en esta tierra y sin duda vamos a morir. Así que, como dice la palabra en el capítulo 15 de la carta de los Corintios, que pueden leerlo, dice que nosotros debemos de aprender a sembrar una semilla santa, que es nuestro cuerpo, en santidad. Así que de nada te serviría si tú hoy te bautizas, caminas 10 años y después sigues caminando una vida totalmente enredada en el pecado. De nada le puede servir a una persona que haya vivido tantos años en santidad y después cae otra vez y la absorbe el pecado. Es necesario que vengamos a tener una vida llena de santidad, del conocimiento. Y solamente lo podemos lograr a través del conocimiento de la palabra. Por eso la lectura de la palabra es importante. Pero dice la palabra que debemos de aprender a mantener la práctica de la palabra. Porque la palabra lleva cambios a la vida de la persona. Si eso lo estamos haciendo, aleluya, gloria al Señor. Continuemos adelante. Vengamos siempre creciendo en la palabra, en el ayuno, en la oración, en la obediencia. Crece siempre y pregúntate, ¿lo que estás haciendo te edifica? Es una pregunta muy sencilla. ¿Lo que hago hoy, Señor, me edifica o me está contaminando? Si tú te puedes responder a la luz de la palabra y eres sincero contigo mismo, contigo misma, tú vas a entender entonces qué estás haciendo y qué necesitas mejorar para que puedas caminar delante del Señor en mejores condiciones. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre glorioso, te damos gracias en esta hermosa hora. Mira, Padre, tu pueblo, tu iglesia, tú conoces cómo está cada corazón. Y esta palabra no es para llevarle censura a nadie, Señor de la gloria, para traerle alerta al corazón. Para que vengamos, amado Señor de la gloria, como tu palabra dice, que las rodillas que no están, Señor de la gloria, verdaderamente rectas, vengan a ponerse, Señor de la gloria, rectas delante de tu presencia. Señor amado, bendice tu pueblo, Señor. Si hay faltas, si hay fallas, Señor, obra en el corazón de tu pueblo. Dale la fuerza que necesitas, Señor amado, para poder negarse al pecado y poder caminar hacia la vida eterna, para poder caminar, Señor, en el camino del perdón y tomarse de ti, Señor amado, que eres vida y vida en abundancia. Bendice, Señor, a los que son en este momento amigos, que también puedan venir al reconcilio contigo, Señor, que puedan conocerte, que puedan venir y que verdaderamente también vengan a ser restaurados. Bendice a las familias, bendice, Señor amado, a los varones, mujeres, ancianos y niños y niñas. Bendícelos a todos en el nombre poderoso de tu Hijo amado y que sigamos creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Amén, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, siga adelante y que su corazón no desmaye. Amén. Gloria al Señor.